La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música hecha en Venezuela. No, ¿y si es un músico que está fuera del país haciendo nuestra música? Mejor así. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana. Hola a todos, bienvenidos a La Cuatrola Podcast, el espacio para hablar de música venezolana. El equipo de producción los saluda desde Argentina Laura Yan, @lauravyan.art en Instagram, desde Chile José Pino, @sibaverpollo, Alice Cruces, @Alice Cruces, que está acá conmigo, y quien tiene el gusto de hablarles, Antonio Pinto Rivero, @AntoPintoVoz. Alice, ¿cómo estás tú? Contento de saludarte, mi querido hermano Antonio, y de estar de vuelta con los episodios. Así es, por fin retomamos. Y ahora de forma muchísimo más regular. Así es, así será. Pero antes, hermano, ya que estamos calentando para este nuevo episodio, quiero recordarles a todos nuestros amigos oyentes que nos pueden contactar, nos pueden escribir, saludarnos, hacernos peticiones de algunos episodios que quisieran escuchar por nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @lacuatrola. Y también pueden visitar nuestro sitio web www.lacuatrola.com. Y tenemos que agradecer también a todas las personas que se han tomado el tiempo para escribirnos, para saludarnos, para saber de nosotros en este tiempo que no habíamos estado produciendo. Y un saludo para ellos. Pronto les vamos a responder, incluso los vamos a saludar por acá. Y de distintas partes del mundo, ¿no? De distintas partes del mundo, que es lo más sorprendente y lo más reconfortante. Hace poco, Antonio, estuve hablando con unas amigas de Alemania y resulta que son súper fans de La Cuatrola. Vamos a saludarlas de una vez. Claro que sí, Gigi y Caro. Saludos para Gigi y Caro. Alice, no sé si a todos nos pasará, pero es difícil no sorprenderse o no encontrarse en algún momento sorprendido por lo rápido que han pasado los días en medio de esta pandemia que a todos nos ha tocado vivir. Siento que fue apenas hace unos días que tuvimos en este espacio un especial dedicado a la Navidad y a las fiestas de fin de año, y de repente ya estamos a las puertas de la Semana Santa. Lamentablemente no pasó lo que todos nosotros, o lo que probablemente cada uno de nosotros deseó en alguna de las uvas que nos comimos, o en alguno de los tantos momentos de soledad que en unas Navidades tan especiales de seguro nos ofrecieron. Que si bien sabíamos que pretender que esta terrible enfermedad que nos aqueja fuese de salida era una aspiración poco menos que prematura, que por lo menos ya comenzáramos a ver que el virus hubiese comenzado a perder terreno. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Los números y la proximidad cada vez mayor que sentimos demuestran que tal vez pasó todo lo contrario y ahora mismo estemos pasando por los peores momentos de la epidemia. Probablemente mucha de la música o de los compositores que citemos en este episodio, bastante histórico por demás, las pestes y enfermedades eran parte de su cotidianidad, de su realidad, de su entorno. Porque no hay que olvidar que si miramos la foto completa de nuestra breve historia reciente, los raros éramos nosotros, pues esta tregua en la que con nuestra ciencia y todos nuestros avances parecía que le habíamos ganado la batalla a las grandes pandemias, no es sino un pequeño porcentaje de lo que a tantas generaciones anteriores tuvieron que sobrevivir. Cabe entonces, de la misma forma que lo hemos hecho antes en este espacio, seguir buscando que este sea un lugar para la reflexión y ojalá para la edificación de ese aguante que necesitamos para seguir y para, sobre todo, salir indemnes de tan compleja situación. Puede que de nuevo la música nos brinde ese espacio de una comunión en la distancia, que de nuevo nos dé la oportunidad de unirnos en torno a su infinita belleza y que encontremos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y en esta oportunidad recorreremos un género musical que nació precisamente para elevar alabanzas a Dios. Quedó bautizado este episodio como Especial de Música Sacra Venezolana. Para los que no tenemos una formación académica musical, que no es tu caso, pero en el mío sí, y estoy seguro que muchos se van a identificar con lo que voy a plantearte,
confundir el significado de música sacra con música litúrgica. Y realmente, a pesar de que toda la música litúrgica es sacra, no toda música sacra es litúrgica. El monseñor Pablo Colino, maestro de capilla emérito de la capilla de San Pedro en Roma, explica que la música sagrada es todo lo que está inspirado en lo sagrado, en lo divino, que abarca música de concierto e incluso también abarca la música litúrgica. Mientras que la litúrgica es la que está unida a los actos de cultos universales y está investida por la autoridad de la iglesia. Es decir, la iglesia es la que dice en qué forma se va a estructurar esa música litúrgica. De hecho, el monseñor Colino, acérrimo seguidor de la corriente del Papa Pío X, a quien se le atribuye las reformas más importantes de las bases actuales de la música sagrada, señala cuáles deben ser las 3 cualidades con las que debe contar la música sacra. ¿Cuáles son? La primera debe ser música buena en el sentido moral, y usa una expresión que describe ese requisito. Dice que debe tener gérmenes de santidad. Ok, qué bonito. Segundo, debe ser música buena desde su forma musical, es decir, debe ser compuesta por conocedores de la materia. Claro, sí, porque tiene sentido. Tú escuchas la música catalogada como sacra y no es definitivamente alguien que se sentó y le llegó la inspiración. Esa es música que está estructurada, cuenta con una cantidad de recursos Preparada. académicos que definitivamente lo hizo alguien preparado. Y la tercera cualidad es que debe ser música universal. Ok. Es decir, que si se escucha aquí, se entiende que es música sacra, y si se escucha a 20.000 kilómetros, se entiende también que es una música destinada a alabar a Dios. Pero resulta que acá en Venezuela tenemos el orgullo de contar con un repertorio de música sacra nacional, producto de un interesante pasaje histórico, y para hacer ese recorrido por nuestra historia y en general para hablar de la música sacra, conversaremos con una profunda conocedora del tema, la profesora Ana Virginia Oviedo Arpaya. Además, Ana Virginia es compañera de graduación de mi promoción. ¡Qué bueno! Tuvimos la oportunidad, y yo tuve la dicha de ser compañero de clases de Ana desde el 3er semestre hasta el 10º semestre de la universidad, en la Universidad de Carabobo, mención música. Para hablar un poco sobre Ana, Ana es profesora universitaria, cantante, pianista, directora del Orfeón Universitario de la Universidad de Carabobo, por supuesto, y es directora del coro de la Arquidiócesis de Valencia, y tenemos el gran honor de conversar con ella acá en La Cuatrola. Así es, conversemos con ella. Ya tenemos por acá a la profesora Ana Virginia Oviedo Arpaya. Profesora Ana, bienvenida. Qué bueno poder contar con su presencia en La Cuatrola. Gracias por haber aceptado esta invitación, y sabemos que vamos a contar con todo lo que usted sabe sobre el tema del que estamos hablando hoy. Muy buenas tardes. Bueno, yo me siento feliz, contentísima de que me hayan llamado para esta ocasión, para este tipo de entrevista. De verdad, muy feliz. Alice, Antonio, pues gusto en saludarles a ustedes. Y felicitaciones por esta iniciativa. ¿Cómo hacen falta iniciativas de este tipo? No, gracias más bien por la colaboración y por estar presta también a estar acá. Bueno, ya lo anunciaste, pero te iba a presentar a alguien. Por aquí tengo a Alice Cruces. ¿Lo conoces? Claro que sí. Alice y yo nos grabamos juntos en la Universidad de Carabobo. Somos docentes de la carrera de Educación, mención música, y somos de la misma promoción y todo, y estoy muy, muy feliz de estar en este momento, conectada contigo, Alice. Bienvenida, Ana, al espacio de La Cuatrola. Ya son unos cuantos años, ¿no? Desde el año 2013 que tuvimos la promoción de educación. Veo que has evolucionado en muchísimos aspectos, en el aspecto coral y también en la música sacra y litúrgica. Cuéntanos un poco sobre la diferencia entre música sacra y música litúrgica. Bueno, hablemos primeramente de etimología, ¿no? Digamos que sacra proviene de sagrado, de sagrada. Liturgia proviene de interpretación de la palabra ya como tal. Entonces, música sacra engloba todo tipo de música que va alrededor del contexto religioso, de cualquier contexto religioso. Bien, pero en cambio cuando hablamos de música litúrgica,
ya nos estamos refiriendo a la palabra como tal. Es decir, si por ejemplo decimos música litúrgica, quiere decir que son los temas, las canciones que se pueden interpretar durante las partes o lo que uno llama el ordinario de la misa, ¿ok? El ordinario de la misa católica romana como nosotros pues la conocemos acá. ¿Bien? Ana, una pregunta. Decíamos Ujú. hace también un momento que esa música litúrgica responde a la autoridad de la iglesia. La iglesia entonces es la que establece esos protocolos y cuáles son los temas que se pueden incorporar a ese acto litúrgico, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un grupo de temas predefinidos, porque es que, ¿para qué me sirve que esa palabra sea cantada y no hablada? ¿Ok? Porque estamos hablando que entonces que prácticamente al comienzo, cómo se origina la música, en realidad viene de los actos litúrgicos, de los actos de la iglesia. La iglesia era la principal autoridad en el mundo. Quien estaba en contra de la iglesia, pues era, hablemos de música sacra, música profana, pues estábamos hablando del lado como que profano de la vida, ¿no? Profano, oscuro, sombrío, etcétera. En ese entonces era así. La música coral se origina a través o realmente parte de lo que es toda música que es cantada para alabar a Dios, pero no solo para alabarlo, sino que forma parte de lo que es este ordinario de la misa. Es decir, una misa, ¿cuál es el ordinario de la misa? Estamos hablando del Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santos Benedictus y el Cordero de Dios. Es importante destacar que aunque hay unas partes que son inamovibles en una misa, esto es lo que llamamos el ordinario, que son las partes que yo acabo de mencionar, ¿ok? Importante saber que la misa no es que las partes le imponga el Papa, por decirlo así. Recordemos que la primera misa pues la da, según las escrituras, la da San Pedro, ¿ok? Y a partir de ahí entonces donde va evolucionando las partes de la misa, cómo se dan, cómo se deben hacer, es decir, las leyes como tal que rigen a las partes de este tipo de celebración eucarística, que es lo mismo que una misa. Ana, pero entonces, ¿cómo pudiésemos distinguir a través de ejemplos la música sacra de la música litúrgica? Claro, si nosotros hablamos de música litúrgica, estaríamos hablando, por ejemplo, de la misa, por ejemplo, Asunta es María de Palestrina, una misa que fue compuesta durante el Renacimiento. Misa en sol mayor de Schubert. ¿Y qué partes componen la misa? Y volvemos. Piedad, Gloria, Credo, Santos, Benedictus y Cordero de Dios. ¿Ok? Esas partes son inamovibles en todas las misas que veamos. Para una celebración eucarística siempre van a tener el mismo nombre sus partes. Simplemente que va a cambiar el nombre del compositor, es decir, misa de, misa criolla de, misa de tal compositor, etcétera. Pero cuando hablamos de música sacra, ahí ya estamos combinando otro tipo de elementos. Por ejemplo, el Ave María de Schubert, famoso, conocido, normalmente solicitado no solo para misa, sino para otro tipo de ceremonias, como matrimonio, entre otros, ¿no? El Ave María de Schubert es una pieza muy conocida. Pero no es música litúrgica porque no forma parte de un ordinario, es decir, no existe en la misa una parte llamada Ave María. Entonces eso entra en el renglón de música sacra porque fue tomado de escrituras o de tradición católica como tal, pero no forma parte del ordinario de la misa. Perfecto. Entonces digamos que la música sacra es un término más general que encierra a la música litúrgica. La música litúrgica está dentro de la música sacra. Hay una relación género-especie. Exactamente.
Pero si seguimos hablando y comparando la música sacra con la música litúrgica, podemos mencionar en el renglón de música sacra una obra emblemática en este caso en Venezuela, como lo es el Popul Meus. Popul Meus, que fue compuesto, bueno, esta versión es compuesta por el maestro José Ángel Lama, pero es que también hay un Popul Meus anterior, que fue compuesto como una improperia por Luis de Victoria, ya para los años 1585, ¿no? Pero se hace una versión por el maestro José Ángel Lama, ya digamos que entonces esta obra Popul Meus del maestro Lama pertenece a lo que uno llama la música sacra de una de las más emblemáticas pues de nuestro país, de un compositor nuestro. No hay Semana Santa en Venezuela sin Popul Meus del maestro José Ángel Lama. No hay concierto sacro en Venezuela sin esta pieza. Ya que colocas un ejemplo venezolano, sería interesante que nos hablaras de la evolución de la música sacra en Venezuela, porque sabemos que obviamente llega esta música a nosotros a través de la colonia. ¿Qué nos puedes decir de esa evolución en Venezuela? Bueno, en aspecto macro, recordemos que la influencia de la Iglesia Católica no es propiamente latinoamericana, sino que proviene de Europa, ¿bien? De Europa occidental. Bien. Pues aquí ocurre en Venezuela lo que uno llama un proceso de colonización. A ese proceso le han colocado, bueno, gran cantidad de títulos. Imposición de cultura, masacre indígena, encuentro de los mundos. Eso le han puesto diferentes tipos de títulos, pero no hay duda que nuestra música, de la que va evolucionando con el tiempo, proviene de esa época. Entonces, ¿por qué la música sacra tiene tanto que ver con el periodo colonial? ¿Y por qué tenemos que hablar de ese periodo? Porque justamente allí donde viene la influencia como tal de la música proviene de Europa occidental y es dada por la Iglesia Católica y por la monarquía. Pero es que la monarquía y la Iglesia Católica también estaban unidas, enlazadas. Es decir, hablar de una era hablar de la otra prácticamente, claro. ¿No? Cuando hablamos de poder y de influencia en el arte, provienen de allí. ¿Qué pasa en Venezuela? Que los primeros años de registro de la música en Venezuela se tienen para el año 1591, es decir, un siglo después de lo que fue la colonización, porque hablemos que el periodo colonial en Venezuela, o la colonización, imposición, como lo querramos llamar, sí, ocurrió para finales del año 1490. ¿Y qué estaba ocurriendo mundialmente? Bueno, que estábamos en lo que llamamos la transición entre el renacimiento musical y el periodo barroco. Y entonces allí vienen los primeros registros de la música. Es decir, claro está que hubo música en esos 100 años, pero no hubo registros sino hasta 1598. Cuando hablamos de los primeros registros de música, no es que en ese entonces fuera algo público, notorio, etcétera, sino que en estos tiempos, cuando vienen personas como el maestro Vicente Emilio Sojo, que es un nombre muy importante que más adelante voy a mencionarlo con mayor profundidad, claro, cuando hace estas recopilaciones, entonces él encuentra que los primeros registros están para aproximadamente esta fecha de 1591. Tenemos entonces que para esa época, el organista en la Iglesia Mayor de Caracas es el maestro Melchor Quintela. Esto es una referencia que yo tomé de un artículo muy, muy bueno de Calcaño denominado Música Colonial Venezolana. Pues de allí es donde estamos tomando como que el registro teórico en relación a estos aspectos tan importantes que fueron ocurriendo y que nos ayudan entonces a hacer un recuento de cómo es la música, de cómo ha sido la evolución de la música sacra en nuestro país. Excelente. Tenemos entonces que para este momento estamos pues en una transición, ya lo había mencionado, entre el renacimiento musical y el barroco. No olvidemos que el Renacimiento es ese movimiento cultural que ocurre en Europa.
para enaltecer nuevamente a la Iglesia Católica, porque venimos de un periodo oscuro llamado medioevo. Sin embargo, entre el medioevo y el Renacimiento todavía no había ocurrido el proceso de colonización en Venezuela. Ese proceso de colonización ocurre entre el Renacimiento y el Barroco. Entonces, digamos que los primeros registros se tienen es del periodo barroco en un nivel contexto o un contexto histórico mundial, pero que realmente la colonización ocurre en lo que uno llama el renacimiento de la música, la época en que ya la gente estaba cansada de que la iglesia la dañaran tanto. Y es cuando entonces se pide pues que las artes apoyen a la iglesia, y es ahí donde vienen las composiciones que yo pienso que las mejores misas y las obras sacras más hermosas provienen del periodo renacentista. Toda música que provenía del periodo renacentista gira alrededor de la iglesia, y la colonización va a estar influenciada notoriamente por este periodo cultural llamado Renacimiento. Porque quienes llegan a Venezuela, no solo se trata de un grupo de piratas o un grupo de personas que le impusieron a los indígenas o le hicieron conocer una cultura, sino que también llegan luego a nuestro país, llegan sacerdotes, llegan frailes, llegan distintas personas que representan a la Iglesia Católica, que vienen a enseñarnos su ceremonia, vienen a enseñarnos, y por eso también viene entonces el mestizaje cultural, musical, entre otras cosas. Entonces, bueno, estábamos comentando acerca de quién era el organista de la Iglesia Mayor de Caracas, que luego pasa a ser lo que es la catedral. Por cierto, en este año, 2021, la Catedral de Caracas cuenta con un maestro de capilla. De ahí es donde viene ese término maestro, que le dicen a los músicos. Viene justamente de eso, de maestros de capilla, que era un cargo que también existía en Europa. Y eso, por supuesto, en Venezuela, pues viene a formar parte también de lo que es el personal de planta, por decirlo así, de una iglesia encargada de la parte musical. Ya para los años 1640 se funda la primera escuela de canto llano. Y fíjate la evolución de la música, que no solo personas al servicio de la iglesia, porque anteriormente era solo personas al servicio de la iglesia, sino que en ese entonces ya eran personas que quisieran hacerlo. Más o menos para mediados del año 1600, pues, en la Catedral de Caracas va a ser su organista Blas de León. En ese entonces son 6 capellanes de coro y un bajonista. Hablamos de organista, bajonista, eso hoy en día no se suele utilizar, porque hoy en día se utiliza el piano, y si es un piano eléctrico, el piano eléctrico lo adaptamos al instrumento que necesitemos, ¿no? Mucho más fácil. Pero los órganos sí se mantienen todavía como parte elemental, ornamental de la música de la música litúrgica, de lo que va a formar pues parte de lo que va a ser el ordinario de la misa. Ahora, Ana, una pregunta. Cuando te refieres a bajonista, estás refiriéndote al ejecutante de un instrumento llamado bajón, ¿cierto? Ciertamente, claro que sí, estamos hablando de ese instrumento. Recordemos, y cabe destacar, que estamos hablando ahora de instrumentos que fueron relevantes en lo que llamamos el periodo barroco. ¿Por qué menciono el periodo barroco si estamos hablando de la música sacra? Porque es que estos periodos vienen dados justamente por la fusión, digamos, por el entrelazado de los instrumentos y la voz, ¿ok? De manera simultánea. El órgano en el periodo barroco viene a ser muy importante porque, como el órgano, por ejemplo, el clavecín, el mismo bajón, son instrumentos que van a ayudar para ornamentar la música. No solo me van a acompañar a ejecutarla, a acompañarla, sino también sirven como instrumentos de ornamento para la música. Y hoy en día, ¿qué instrumentos de esa naturaleza y de ese periodo encontramos vigentes? Vigentes, claro. Bueno, se suelen hacer, por ejemplo, bajón. Yo creo que en Caracas hubo algún tipo de concierto con instrumentos antiguos, pero yo no sé si era un bajón como tal o una evolución del mismo instrumento. No te lo sé decir bien, ¿ok? Pero el órgano, por ejemplo, el clavecín es un instrumento sumamente antiguo. Y existen piezas escritas para clavecín, voz y algún otro instrumento, o clavecín solo. Y ese es el instrumento como el que más
de ese entonces, que era más típico de ese entonces, bueno, aunque el clavecín viene un poco más adelante, pero el clavecín es como que el instrumento que más se suele escuchar hoy en día en algún tipo de concierto, sobre todo de música antigua. Suelen hacer música antigua en Venezuela, por ejemplo, la Camerata Barroca de Caracas, la Camerata Renacentista de Caracas, dirigida por la maestra Isabel Palacios. Eso se mantiene, ¿no? Ahorita en este último año quizás no, pero sí han hecho sus conciertos, unos conciertos preciosos donde sigue pues haciéndose y dar a conocer la música antigua del mundo. Ya no de Venezuela solamente, sino del mundo. Claro. Entonces tenemos que para que en estos cargos de maestros de capilla o quienes llevaban las catedrales, estábamos hablando de frailes, de sacerdotes, entonces ahí viene la influencia notoria de por qué tenemos entonces nosotros la música que tenemos en cuanto a la Iglesia Católica, a la liturgia o a la música sacra. Y es que los compositores de esa época no hacían más que componer música relacionada o que giraba alrededor de la iglesia como tal. Y seguimos hablando de la iglesia católica, porque en ese entonces eso era, o era la iglesia católica, o era el grupo aparte, por ejemplo, de indígenas que seguían haciendo su música, de afrodescendientes que seguían haciendo su música, del mestizaje que seguían haciendo su música. Pero no hay duda que Venezuela es un país notoriamente y ampliamente pues católico en su gran mayoría. Podemos hablar entonces que para ese entonces la forma musical más, digamos que la forma musical compuesta o más utilizada podría ser la misa, el requiem, la misa, pero sobre todo la misa. No se conocía el requiem de esa época, requiem, misa de difuntos, no, sino las misas como tal. También hablemos, por ejemplo, de obras que uno podría llamar antifonales, de pregunta y respuesta, donde hay un escrito bíblico y un compositor lo musicalizaba. Ana, tú nos mencionas que existen formas musicales. ¿Existen distintas formas musicales dentro de la música sacra? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo las pudiésemos distinguir? ¿Cuáles nos puedes referir? Sí. En ese entonces, las más elementales era el motete, era el madrigal. De los motetes provenían las misas más importantes en Europa Occidental, y entonces esa misma práctica fue llevada también en Venezuela, pero mucho más adelante, no en esa época de la colonia. Misas conocidas de esa época de la colonia realmente no hay, pero música sacra sí hay, y donde la forma musical más conocida, hablemos del motete y del madrigal. Luego más adelante existe un género llamado, una forma musical llamada madrigal venezolano, que es donde estos compositores, yo creo que el éxtasis de la música coral venezolana fue para esta época ya nacionalista, movimiento nacionalista, 1900 hasta los 2000, donde estos compositores se dedicaban a colocarle música a los poemas, bueno, a los poemas del momento, ¿no? Ya eso es madrigal, y eso se llamó así, madrigal venezolano. O sea, existe una forma musical llamada madrigal venezolano. ¿Por qué no hablamos todavía de joropo, de bambuco? Porque no era el estilo de la época. Puede ser que en el llano venezolano ya empezábamos o había unos destacos del joropo para esos años de 1700, pero no hay registro de eso, ¿ok? Eso, recuerden que esta música, lo que uno llama llanera, es porque es música de tradición. Por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes de una misa indígena. Obviamente la misa indígena, por ejemplo, ha sido compuesta en estos últimos años. Estamos hablando de una obra actual, pero con elementos de la colonia, donde nos hace irnos e imaginarnos que en un momento de la selva hay una iglesia, ahí hay una misa católica, hay españoles, está bueno, sabemos que en ese entonces los terratenientes, la burguesía, eran los que entraban a nuestra iglesia, ¿no? El pueblo no. Y nuestros indígenas seguían haciendo sus rituales. Y qué bonito que existe una misa en Venezuela llamada así, misa indígena. Esta es del maestro Luis Pérez Valero. Esta fue compuesta hace apenas unas décadas, nada más. Es una misa preciosa, es más, hace unos años, menos de una década. Y nos puede ayudar como que a emular ese tiempo, imaginarnos ese momento en que los indígenas y que los españoles paralelamente están haciendo sus rituales, y todos dedicados a un dios. El de la Iglesia Católica es uno,
pero el de los indígenas eran otros dioses, pues el de la tierra, el del aire, el del agua, etcétera. Sí, pero al final de cuentas están rindiendo una alabanza a un ser divino. A un ser divino, exactamente, exactamente. Solo que ciertamente, oficialmente tenía que ser el Dios de nuestra Iglesia Católica. Sí. No era permitido los otros dioses, eso ellos lo hacían escondido. Claro. Eso no podía ser, no podía pasar, eso para los católicos era profano. Sin embargo, hubo sacerdotes, hubo personas de España, o ya hijos de españoles, pues en Venezuela, que se preocuparon por incluir a los indígenas y a la gente ya que ya estaba ya en un proceso de mestizaje, lo hicieron parte pues de este contexto musical que yo le estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablarle de qué estaba pasando más o menos para los años 1700. Se crea lo que llaman la misión de Píritu, Fray Diego de los Ríos, ¿ok? Que él fue fundador de una nueva población con indios caribes. Él fue músico, compositor, y es ahí donde él enseñó a los indios a cantar misas en latín. Se componen motetes, se componen villancicos con letras del dialecto de los caribes. ¿No les parece eso hermoso? Eso es una evidencia del sincretismo que produjo esa Así colonización y ese encuentro con nuestra comunidad indígena. Y no existe lamentablemente ahorita referencia auditiva, a menos que un coro lo cante y alguien lo haya grabado. Pero en YouTube no lo tenemos, por ejemplo. Profesora, ¿tiene ese reto? No, claro, tenemos ese reto, claro que sí, porque y todavía hay mucha música que no se ha estrenado. Como el maestro Vicente Emilio Sojo, él se encargó junto a sus estudiantes de recopilar, de hacer estas recopilaciones. Todo lo que yo les estoy mencionando son gracias a las recopilaciones del maestro Vicente Emilio Sojo, que no solo eran referentes a la música clásica, sino que también con el maestro Vicente Emilio Sojo pues hubo personas que se encargaron de conocer música tradicional venezolana en las casas. Es decir, ¿qué le cantaba, por ejemplo, si unos españoles, quienes le cuidaban los hijos a los españoles, era un afrodescendiente o era un indígena, ella qué le cantaba al niño para dormirlo? Esas recopilaciones auditivas se encargaron de hacerlo el maestro Vicente Emilio Sojo y lo que luego llamaremos mucho más adelante la Escuela de Santa Capilla. La escuchan, la notan y la volvieron música, porque no existían escritas gran parte de esta música. Cuando uno habla de recopilación, es que muchas veces, digamos que la referencia que se tenía de esas piezas eran auditivas o eran cantadas por alguien de esa ciudad, de ese sector, y entonces un músico se encargaba de transcribirlas. Exacto, Y de convertirlas hacer en el notas registro. musicales. Claro, es lo que se llamaba literatura de tradición oral o de transmisión oral, cuando habían canciones que la gente cantaba en aquellos tiempos, pero no había escritura, no había registro de audio, y el maestro, tal como lo comenta Ana, en este caso se encargó de escribir y organizar cada una de esas obras, ¿no? Afortunadamente. Exactamente. Y por aquí dice José Calcaño que se cree que esas composiciones de Fray Diego de los Ríos para 1700 son las primeras piezas musicales compuestas en Venezuela, no traídas de afuera, sino compuestas. Ya criollas. Exactamente. Bueno, Ana, estamos contentísimos y agradecidos por todo este conocimiento, todas estas ideas, todo este rato tan agradable que nos has brindado aquí en este espacio de La Cuatrola. Bueno, además está decirte que La Cuatrola es tu casa. Cuando quieras hacer algo con nosotros eres completamente bienvenida. Y queremos saber un poco sobre ti, sobre qué estás haciendo a nivel musical profesional. Cuéntanos en qué proyecto estás trabajando ahorita, Ana. Sí, claro que sí. Bueno, actualmente pues yo dirijo el Orfeón Universitario de la Universidad de Carabobo, el coro arquidiocesano de la Arquidiócesis de Valencia. En algún momento pues formé parte de la planta docente o de directores corales que fundamos el coro Orquesta Sinfónica de Carabobo, proveniente de la Fundación Orquesta Sinfónica de Carabobo, donde actualmente su presidente y su director musical, el maestro José Carmelo Calabrese. Pues importante pues que se sepa que junto al coro Orquesta Sinfónica de Carabobo, Orfeón Universitario, Coral Federico Núñez, Coral Filarmónica Federico Núñez Corona,
Voces Blancas, Coro Ángelus Dominis de Maracay, pues hicieron grandes presentaciones aquí en Valencia en los últimos años. Los últimos 2 no, por razones obvias, ¿no? Claro. Pero en los últimos años, de verdad, en los últimos 5 años se hicieron presentaciones de envergadura. ¿Y cuántos conciertos de música sacra no hubo? Precioso, donde de verdad pudimos unir esta cantidad de coros y lo que nos faltan por nombrar. Y por supuesto esta maravillosa orquesta. Entonces, bueno, digamos que ese fue como un proyecto bastante importante, del cual estuve no solo yo, un grupo de directores corales conocidos y emblemáticos en nuestro estado Carabobo, donde estuvimos pues trabajando en pro de este tipo de presentaciones y de proyectos grandes, ¿no? Hacerlo una sola persona es difícil. O sea, se puede hacer, pero de verdad que estamos en una Venezuela que de hace 10 años el trabajo en equipo es necesario, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, para ese entonces pues estábamos hablando de Cantata Criolla de Antonio Esteves, Florentino, el que cantó con el diablo, ¿no? Que es una pieza emblemática, pero que fue llevado por Esteves a lo que es la música sinfónica. El mismo Ave María de Schubert, llevado a solo y orquesta. Hace poco pues tuve la oportunidad de dirigir la Serenata de la Virgen del Socorro. Eso fue en noviembre del año pasado, el 8 de noviembre del año 2020, que aún en medio de pandemia pues pudimos hacer eso. Ya la cosa estaba como que iba, creíamos que ya habíamos pasado realmente lo más fuerte, ¿ok? Se logró hacer la Serenata de la Virgen del Socorro, piezas preciosas y emblemáticas pues dirigidas a la Virgen, también algunas piezas de música popular venezolana. Fue un concierto muy bonito, y digamos que esos han sido los proyectos más grandes pues que venimos haciendo. Musicalmente la orquesta crismal en Valencia suele ser, de la Arquidiócesis de Valencia, suele ser muy importante, porque es donde los sacerdotes, entre tantas cosas, pues renovan sus votos sacerdotales. Les dice el crisma, los santos óleos. Ana. Y musicalmente piden pues que sea bien estructurada la parte musical de este tipo de misa. Y ahí es donde entra el coro arquidiocesano de Valencia. Excelente, Ana. Y cuéntanos algo, eres también profesora universitaria, ¿no? Sí, señor. Sí. En la Universidad de Carabobo. De la Universidad de Carabobo, sí, exactamente, en música. Dentro de la carrera de educación tenemos la mención educación musical. Allí pues yo imparto clases de lenguaje musical avanzado. Qué bueno. Tú sabes que yo tengo una anécdota con Ana en el cuarto semestre. Más que una anécdota, es un bonito recuerdo. En el cuarto semestre veíamos una materia que se llama técnica vocal. Ajá. Y al final del semestre se hacía una presentación. Y bueno, Ana me pidió el favor de que la acompañara en su interpretación. Y recuerdo que fue el tema Ahora de Otilio Galíndez. ¿Estoy en lo cierto, Ana? Ahora de Otilio Galíndez, sí, una belleza. Una belleza, y bueno, fue un momento... ¿Y hay grabación de eso? Yo no tengo. Yo no voy a tener el video en algún lugar, por allí yo tocando cuatro y cantando, pero allí es el cuatro principal. Sí. Fue un momento muy bonito. Fue hace ya más de como 10 años, más o menos. No recuerdo ya cuántos tiempos fue eso. Qué bueno que mantengan esos recuerdos. Sí, estamos hablando vivos. del año 2002. Ana, igual que Alice, te felicito y te agradezco que, toda tu atención, toda tu apertura para atendernos y haber tocado el tema de esta manera. Pero por favor, indícanos tus redes sociales, dónde te podemos ubicar, dónde te podemos seguir, el trabajo que estés haciendo en la actualidad. Claro que sí. Comúnmente mi trabajo suele ser publicado por los diferentes periodistas de la región. Es decir, que ellos hacen una crónica de los eventos y lo publican en los diferentes periódicos, medios de comunicación que actualmente tenemos, que en su mayoría son digitales. Bueno, Ana, encantados realmente de que nos hayas acompañado, y esta es tu casa. Gracias, Antonio, claro que sí. Gracias, Antonio, gracias, Alice, y yo feliz. Gracias yo a estoy ti, muy feliz Ana. de poder conversar con ustedes. Gracias a ti, Ana. Qué honor haberte tenido aquí con tanta información y tantas cosas tan bonitas que nos transmitiste sobre la música sacra y música litúrgica. De verdad, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Bueno, Liz, luego de este interesantísimo recorrido que hizo la profesora Ana por la historia de la música sacra en general y de la música sacra en Venezuela, nos tenemos que despedir por hoy.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio. La verdad la pasamos genial con la profesora Ana, con muchísima información valiosa que nos dio acerca de la música sacra y música litúrgica. Y de verdad es un honor haber conversado sobre este tema en particular en esta Semana Santa, mi amigo Antonio. Coincido totalmente. Recuérdale por favor a Liz, a la audiencia, nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo no, Antonio? A todos nuestros amigos oyentes nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @lacuatrola y por nuestro portal web www.lacuatrola.com. Así es, y es importante también recordarle a toda nuestra apreciadísima audiencia que debemos cuidarnos, tomar conciencia de la pandemia. Esto pasará, pero no bajemos la guardia con todas las medidas de bioseguridad. Así nos protegemos nosotros y protegemos a los nuestros. Hasta la próxima. Así termina este episodio, pero te esperamos en el próximo con más de nuestra música, hecha dentro o fuera de Venezuela. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana.